La semana pasada, en uno de los audios anteriores, estábamos conversando sobre los miedos irracionales y sobre los miedos naturales. Una vez que nacemos, tenemos dos miedos naturales, el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Esos son los miedos naturales. El resto de los temores son temores infundidos. Están creados por situaciones. Durante muchísimos años yo me he dedicado, aparte de la psicología y del coaching y de la terapia, de ser un terapeuta especializado dentro de lo que es el trastorno de ansiedad, también me he dedicado a la parte del cine. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos audiovisuales distintos, diferentes. Lo que quiero decir con esto es que conozco el mecanismo de cómo debe producirse una película. Nosotros cuando vamos al cine vemos la producción ya terminada, pero en ese proceso de poder realizar una película existen varios mecanismos que tienen que cumplirse para poder darse. Yo tengo una de mis hijas del medio, ella le encantan las películas de terror. Desde muy chica le encantan las películas de terror. Y ese era algo que de verdad que me asombraba, porque yo cuando era niño le tenía terror a las películas de terror. Yo no podía ver una película de miedo solo porque después no podía dormir. Dentro de esa película de terror se sembraban temores. Temores que, vamos a estar claros, llegan a ser totalmente irracionales. Cuando nosotros vemos una película de terror y nos da miedo, por ejemplo, veo una película de terror y tengo miedo de apagar la luz porque siento que si se apaga la luz me va a aparecer un fantasma en la habitación, es un miedo irracional. Pero es real, para mí es real, tengo el temor, el miedo. Yo recuerdo que en una oportunidad yo conversaba con mi hija y le pregunté, le dije, cariño, ¿por qué no te dan miedo las películas de terror? Y ella me dijo, papi, porque yo sé lo que pasa detrás de eso. Yo sé que detrás de eso hay un director. Hay un director de cine, hay un productor, hay un maquillador, hay camarógrafos, hay técnicos, porque lo he visto en las películas que tú has grabado. Entonces yo dije, wow, increíble. Cuando nosotros tenemos trastorno de ansiedad, también tenemos que tener conciencia de eso. Es importantísimo desarrollar conciencia plena en eso, que detrás de ese miedo que nosotros tenemos hay una realidad que va por encima de todo eso. Así como decía mi hija, yo sé que detrás de esa película de terror que está pasando allí, que no es algo real, hay un equipo técnico que está trabajando. Ella tomaba la decisión de aferrarse a creer en ese instante que lo que estaba pasando ahí no era real. Mas, sin embargo, ella disfrutaba de eso que estaba pasando. Cuando estamos en medio de un ataque de ansiedad, tenemos que aprender también a reconocer. Tenemos que aprender a reconocer lo irracional del pensamiento, lo irracional del miedo. Realmente tenemos que aprender a cuestionarnos en ese instante. ¿Realmente estoy sufriendo un ataque cardíaco o simplemente estoy en medio de un ataque de ansiedad? Para que se dé un ataque cardíaco tienen que haber una serie de situaciones, una serie de síntomas específicos. Yo normalmente no suelo comentarlo con muchas personas, pero yo también padecí ansiedad. En medio de mi proceso, yo también padecí ansiedad. Yo recuerdo, y esto quiero compartirlo con ustedes en este programa. Yo recuerdo que cuando mi hija del medio, precisamente la que no les tiene miedo a las películas de terror, nació, mi hija nació con una complicación médica bastante fuerte que la mantuvo durante 10 días hospitalizada. En ese periodo de hospitalización que ella pasó fue bastante fuerte, porque la infección, que ella ya nació con una infección, producto de esa infección, el médico, el pediatra que la atendió, se acercó a mí, a mi esposa, y nos dijo, su hija está bastante mal. Normalmente los bebés cuando están en esta situación no salen. Yo les recomiendo que se preparen para lo peor. Pero había algo dentro de mí que me decía que no iba a pasar nada. Yo dormía fuera del hospital, yo en ningún momento me despegué de mi bebé. Yo tenía que comprar un medicamento, un antibiótico, que recuerdo que tenía que comprarlo y llevarlo en una cava, en una cajita cerrada, porque no le podía dar la luz del sol porque se podía dañar. Y cuando se lo ponían yo veía que era color negro el envase. Era bastante fuerte el haber vivido esa situación para mí, lo joven que yo era enfrentando esa situación, pero mi hija cada día mejoró y terminó saliendo de allí. Al tiempo, yo recuerdo que estaba preparando yogur casero
amo el yogur. Y una persona me dio una receta de yogur casero. Estando preparando el yogur casero, estando allí en ese momento, empecé a sentir que algo no estaba bien en mí. Me sentía mareado, sentía que mi corazón latía con una fuerza extraña. Yo estaba sentado, ya yo era un especialista en ese momento, pero las sensaciones que yo experimentaba en mi cuerpo eran bastante fuertes. Yo recuerdo que yo le llegué en ese momento a mi esposa, le dije: cariño, me siento extraño, no sé qué tengo, pero ¿qué pasa? No sé, me siento que me voy a desmayar, me siento muy mal. Y corrimos a urgencias. Esa fue la primera vez que yo fui a urgencias. Cuando yo llego a urgencias, esto que les estoy contando pasó aproximadamente unos meses, pero no muchos meses después de lo que pasó mi hija. Mi hija tendría como 1 o 2 meses máximo. Yo llego a urgencias, me atienden, me hacen un electrocardiograma. Yo estaba aterrado, asustadísimo en ese instante, muy asustado. Muy asustado estaba. Y por supuesto, el estar asustado hacía que los síntomas se pusieran peor. Que en ese instante me ponen el electrocardiograma y yo inmediatamente digo: la doctora me está examinando el corazón, hay algo malo en mi corazón, hay algo que está yendo mal en mi corazón. Cuando termina de auscultarme, me dice la doctora: no tienes nada, estás bien, lo que tuviste fue un ataque de ansiedad. Imagínense, para mí, un especialista, que le digan: acabas de tener un ataque de ansiedad. Yo dije: wow, yo estudié durante tanto tiempo para esto y ahora me estoy enfrentando a esto. No fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil porque esas mismas sensaciones se repitieron varias veces más en mi vida y provocaban un miedo terrible. Pero en ese instante yo empecé a aplicar la lógica. Yo cumplí con el paso fundamental que una persona debe cumplir cuando empieza a tener ataque de ansiedad. Fui al médico. Fui a este médico, este cardiólogo internista, que era el problema que anteriormente yo les había dicho que había enfrentado. ¿Se recuerdan? Era este problema. El cardiólogo me dijo: vamos a colocarte un holter durante un día completo, vamos a medir el corazón a ver cómo está, vas a hacerte esta serie de exámenes, vamos a descartar todo. Cuando todo estuvo listo, fue cuando él me dijo: no tienes que estar preocupado, ahora tienes que ocuparte porque ya sabes que no tienes absolutamente nada, que todo está en tu cabeza, que es un desorden emocional. Viviste tanto estrés en ese momento que en ese instante todo el estrés que se acumuló de toda tu vida fue la última gota que rebasó ese vaso. Ahora había que iniciar el proceso de drenaje de ese vaso. Paso número 1, reconocer en ese instante de que ya yo me había hecho todas las pruebas, todos los exámenes y de que yo estaba bien, al igual que tú ahorita que me escuchas. Si llegaste a este punto del programa es porque pasaste también por una serie de exámenes que te confirmaron que tú estabas bien. El miedo es el alimento principal del trastorno de ansiedad. En ese momento, cuando yo entraba en pánico por los ataques de ansiedad que me daban, yo le estaba dando alimento a mi ansiedad. La estaba alimentando. Entonces, en ese instante es cuando yo tenía que ejercer el poder que yo tenía. Primero, el conocimiento que poseía. No fue fácil, no quiero engañarte. No fue fácil, pero tuve que empezar el proceso y empezar a convencerme a mí mismo, a entender que lo que estaba pasando en ese momento era un desequilibrio emocional. Entonces tenía que empezar a poner orden. El orden principal que tenía que empezar a poner era no alimentar el miedo, entender y aceptar de que era una persona sana y de que nada malo me iba a pasar, que lo que estaba experimentando era la sensación. Entonces cuando ese ataque de ansiedad me abordaba en ese instante, yo inmediatamente sabía, lo reconocía y me decía a mí mismo: no pasa nada, tranquilo. Yo dejaba que esa energía que estaba en mi cuerpo fluyera, que llegara a su punto, que si mi corazón se aceleraba, que se acelerara lo que tenía que acelerarse, no me iba a pasar nada malo. No podía defenderme, porque cuando tenemos el ataque de ansiedad y pretendemos defendernos, va a aumentar mucho más porque genera angustia en nosotros. Dejen que esa energía fluya. Esa energía es natural en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a empezar a canalizar esa energía? A través de la reprogramación de nuestra mente, a través de los ejercicios que vamos a empezar a aplicar dentro de este programa y a través de la meditación, que es la que va a reprogramar, la que nos va a ayudar a tener ese equilibrio mental
físico que nosotros necesitamos. El miedo es un mecanismo natural, al igual que la ansiedad, al igual que el dolor, al igual que la fiebre. Es un mecanismo natural que nos avisa de que estamos en peligro ante algo, de que algo no está bien, de que debemos cuidarnos, porque corremos peligro. Pero cuando tenemos trastorno de ansiedad, ese miedo se vuelve irracional. Pero tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que aprender a identificarlo. Una vez que aprendemos a identificar ese miedo, nunca más va a volver. Y cuando vuelva, no va a tener fuerza. Porque nosotros somos los dueños de ese pensamiento. Aprendimos a reconocer. En esta etapa ya sabemos reconocer. Y todo va a estar bien y todo va a seguir bien.